Eh, Revisemos ahora este circuito que se encuentra aquí. Se trata de un circuito RLC. Tiene los tres componentes pasivos conectados en serie, ¿no? Se trata de un circuito RLC serie que tiene una alimentación de corriente alterna, ¿no? Aquí nosotros vemos el voltaje de corriente alterna que alimenta a estos tres elementos conectados en serie. Ya, lo vamos a analizar este circuito con el afán de encontrar el diagrama fasorial de él. ¿Ya? ¿Ok? El diagrama fasorial. Entonces, para lograr encontrar ese diagrama fasorial, vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, bueno, esto de aquí es corriente alterna, ¿no? Nosotros sabemos que la corriente alterna realmente proviene de un voltaje que es fluctuante, ¿no? Que en un momento es positivo y en otro momento es negativo. Si es positivo, el voltaje quiere decir que la polaridad, pues, de la fuente es así, ¿no? Y cuando es negativo el voltaje, quiere decir que la polaridad de la fuente cambió su, su sentido, ¿no? Su orientación. Ahora está al revés la polaridad de la fuente, ¿no? Eso es lo que significa. Voltaje positivo, estaríamos en el caso de acá, y un voltaje negativo estaríamos en el caso de acá, y eso va cambiando, ¿no? Con una frecuencia de 60 hercios. Bien, entonces no podemos definir una polaridad en la fuente de corriente alterna, ¿no? Entonces se dice que se define una polaridad relativa, ya que nos permite a nosotros aplicar las leyes de análisis de circuitos, como la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ok? Entonces yo voy a colocar una polaridad relativa con un puntito, ¿no? Indicando como que ese de ahí es el polo positivo relativo de esa fuente, ¿no? Yo ya sé que ese polo positivo no es estable, no es que se mantiene siempre a la izquierda de esta fuente, donde yo puse el puntito, sino que está fluctuando, ¿no? Yo ya lo sé. Pero con fines prácticos, ya con fines de poder definir una corriente, ¿no? Que sale por el puntito, indicando que esto es un generador de energía, entonces yo defino esta polaridad relativa ya fija, un puntito, ¿ya? Entonces de ese puntito, de acuerdo a la convención pasiva, va a salir la corriente, ¿ok? La corriente I, llamémosle corriente I sub cero, ¿ya? Bien, esa corriente I sub cero está saliendo por el punto del generador, por lo tanto, este generador está entregando energía de acuerdo a la convención pasiva. Entra por este punto del condensador, entonces ahí estaría la polaridad relativa positiva del condensador, ¿no? Yo voy aquí a ocupar la otra manera de simbolizar los voltajes, que es este, ¿no? Con una flecha. Hace un tiempo atrás, y algunas clases atrás, yo les mencioné que un voltaje también puede ser representado con una flecha, ¿no? En donde la punta de la flecha representa el positivo y donde no está la punta el negativo. Ya, como esto es polaridad relativa, yo no voy a poner ni positivo ni negativo, sino una punta de flecha, ¿ok? Indicando de que aquí está la polaridad positiva relativa de este condensador. Acá venimos, para el resistor sería así, ¿no? La corriente entra por el lado izquierdo, entonces ahí está polaridad relativa positiva. Y para el inductor estaría por arriba la polaridad relativa positiva del inductor, ¿ya? Cuando digo relativa me refiero a que es oscilante, o sea, es fluctuante, o sea, que no siempre es positivo aquí, ¿ya? No siempre es positivo en donde se dice que es positivo, sino que en un cierto momento en el semiciclo negativo se hace negativa esa polaridad, ¿ya? Pero para poder definir una corriente en un solo sentido aquí y poder trabajar, sacar valores RMS, etcétera, yo defino como que este es mi punto relativo, ¿ya? Positivo, ¿ok? Y eso permite poner la corriente y luego voy viendo, pues, de acuerdo a la convención pasiva, por aquí entra la corriente, entonces ahí va el positivo. Por acá entra la corriente en la resistencia, ahí va la polaridad positiva relativa. Y por acá entra la corriente en este inductor, entonces ahí va el polo positivo relativo, ¿no? De este inductor, ¿ya? Bien, de eso tal vez hasta que ustedes se acostumbren van a estar
pensando, ¿no? En que es una polaridad relativa. Ya más adelante se darán cuenta de que simplemente uno, ya con definir una polaridad relativa en la fuente, simplemente el resto es tratar a los elementos como si fuesen, como se lo hacía en corriente continua, ¿no? En donde la corriente, por donde entra la corriente, ahí se considera el polo positivo siempre, ¿no? Pero ya en sus mentes tiene que quedar pues claro de que no es un polo positivo permanente, sino que es relativo. ¿Ya? Y cuando digo relativo es que el polo positivo realmente va a estar moviéndose de arriba abajo en este condensador, ¿no? Sino que dejamos uno fijo para poder hacer los cálculos, ¿ok? Ya, bueno, habiendo dicho aquello, nos vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff ahí en ese circuito serie. Entonces, aquí está la corriente I sub cero, pues es la corriente que viene en esta malla, ¿ya? Esa es la corriente I sub cero. Entonces sería menos el voltaje de alimentación, estos son fasores. De ahí vengo hacia el condensador, vengo así y llego al condensador, me encuentro con el más relativo del condensador, entonces sería más el voltaje en el condensador como fasor, sigo más el voltaje en la resistencia como fasor y continúo más el voltaje en el inductor como fasor, ¿ya? Y eso es igual a cero. Esa es la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ok? Entonces aquí el voltaje de la fuente va a ser igual a la suma de los voltajes de cada elemento, ¿no? Me quedaría voltaje de la fuente, estoy despejando el voltaje de la fuente de esta ecuación de aquí, despejo el voltaje de la fuente y me queda lo siguiente. Me queda que es igual a BC más BR más BL, ¿ok? Bien, entonces voy a expandir estas ecuaciones de voltaje. Sería voltaje igual a eh, el BC, aquí es igual a la I sub cero, que es un fasor, multiplicado por uno dividido para J omega por C, ¿no? Esto aquí es la impedancia capacitiva. Ese uno sobre J omega C es la impedancia capacitiva. Más el fasor del voltaje en la resistencia es igual a I sub cero por la resistencia, ¿ya? Y más el fasor del voltaje en el inductor es igual a I sub cero por J por omega por L, ¿ya? Eso de ahí es, ¿ok? Bien, borremos esto de aquí, porque como que está muy cerca, y ahí esta es la corriente I sub cero. Ya, muy bien. Entonces ahí tengo esta expresión, ¿no? Si saco factor común, aquí el I sub cero puedo sacar factor común. Entonces me va a quedar que el B es igual a este I sub cero, I sub cero como fasor, ya que multiplica a R, ya, R más eh, J omega, perdón, sí, pongámosle J omega L, J omega L, ya, más uno sobre J omega C. Ahí está, ¿no? Bien, este uno sobre J omega C yo lo puedo reemplazar por menos J uno sobre omega C. Entonces voy a hacer eso. Y sub cero es igual a R más J omega L menos J que multiplica a uno sobre omega C. Ahí está. Listo. Ahora puedo sacar factor común J aquí. Entonces sería I sub cero que multiplica a R más J. Saqué factor común J y aquí me quedaría omega L menos uno sobre omega C. Ya, muy bien. Esta expresión de aquí me permite entender lo que está pasando en este circuito. Encontré una expresión ahorita del voltaje. Ya, el voltaje es igual a I sub cero, el voltaje de la fuente, el voltaje de alimentación, es igual a I sub cero, que es la corriente que va por el circuito,
que multiplica a la resistencia más J omega L menos 1 sobre omega C. ¿Ya? Ya, entonces, todos estos son fasores. El voltaje es un fasor, la corriente es un fasor, ¿no? Si yo multiplico a la corriente por la resistencia, ¿qué fasor me da en ese momento? Si yo multiplico la corriente, si multiplico la corriente por la resistencia, aquí me da, el resultado de eso me da el fasor de voltaje, el VR, ¿ok? Si yo multiplico, si yo multiplico la corriente por la impedancia inductiva, ya, que es J omega L, entonces, ¿qué fasor me da? El fasor de voltaje en el inductor, ¿ya? Y si multiplico el fasor de la corriente por la impedancia capacitiva, que es menos J por 1 sobre omega C, entonces me da el voltaje en el condensador, ¿no? Como fasor, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí, yo tengo los voltajes, ¿no? Los voltajes de los elementos están aquí identificados, ¿no? Pero mostrando un poquito más de información aquí abajo, ¿no? Con lo que es cómo se conforman esos fasores, ¿no? El fasor del voltaje en el resistor se conforma al haber la multiplicación de la corriente por la resistencia. El fasor del voltaje en el inductor se conforma o se forma al multiplicar la corriente por la impedancia inductiva. Y el fasor del voltaje en el condensador se forma al multiplicar la corriente por la impedancia capacitiva. ¿Ya? Ahora, eso de ahí, yo voy a cambiar de diapositiva a la siguiente y quiero que vean este fasor, este diagrama fasorial que está aquí. ¿Ya? Este diagrama fasorial. ¿Ok? Entonces, esta expresión que ustedes ven aquí, esta de aquí, está indicada aquí en este diagrama fasorial. Fíjense, el fasor del voltaje, el VR, que es I sub 0 por R, ya está aquí, es este que está aquí. Si yo multiplico I sub 0 es la corriente que fluye por el circuito. Si yo multiplico I sub 0 por un valor, una resistencia, me va a dar el fasor del voltaje VR, el cual queda en fase con la corriente. Está en fase, está encima de la corriente, ¿no? Eso quiere decir que el voltaje en esa resistencia está en fase con la corriente. Ya, ese fasor está aquí, I sub 0 por R. ¿Ok? El fasor del voltaje en el inductor es I sub 0 J omega L. La J, la J hace que el resultante, el fasor resultante, en este caso sería retrasado 90 grados con respecto a la corriente I sub 0. ¿Ya? O sea, eso quiere decir que aquí está la corriente I sub 0, ¿ya? El fasor resultante, el fasor resultante que saldría a multiplicar I sub 0 por J omega L, o sea, el fasor BL, ese fasor va a estar desfasado 90 grados en retraso, ¿ya? A ver, en adelanto, perdón, en adelanto, porque está más aquí, ¿ya? El voltaje BL ya va a estar adelantado 90 grados con respecto a la corriente I sub 0, ¿ya? Entonces, el voltaje BL, que es este que está aquí, tiene un ángulo de adelanto, tiene un ángulo aquí de adelanto de 90 grados, ¿ya? Con respecto a la I sub 0. ¿Por qué? Porque es J lo que asoma, ¿ya? Es J. En la operación matemática está esta J de aquí y esa J adelanta 90 grados al resultado, ¿no? A lo que da el resultado, ¿ya? Esta J que está aquí, ¿ok? Entonces, I sub 0 por omega L es un valor. I sub 0, el fasor de I sub 0 por, multiplicado por omega L me va a dar un valor, pero luego lo multiplico por J, es decir, a ese valor lo desfaso 90 grados, ¿ya? Por eso es que queda, perdón, por eso es que queda así, ¿no? Apuntando para arriba, 90 grados en adelanto, apuntando para arriba el BL.
Y luego viene el BC, que es este que está aquí, es I sub 0 por menos, porque aquí tengo un menos J1 sobre omega C. Entonces, I sub 0 por 1 sobre omega C me va a dar un valor, ¿ya? Pero al multiplicarlo luego ese valor por menos J, hago que el resultado pues se me desfase como para abajo, no se me vaya para abajo el fasor, menos 90 grados para abajo, o sea, se retrasa, el voltaje en el condensador va a estar retrasado 90 grados con respecto a la I sub 0. Y eso es lo que aquí se manifiesta, ¿no? Entonces yo acá tengo otro ángulo, pero acá es menos 90 grados, ¿ya? Con respecto a la I sub 0. Ya, muy bien. Entonces yo tengo eso de ahí, tengo esto de aquí, ¿ok? Diagrama fasorial individual, se podría decir, de cada componente del voltaje en el inductor, del voltaje en la resistencia, del voltaje en el condensador y la corriente de subcero. Ya, pero normalmente uno, lo que desea saber es cuál es el diagrama fasorial de las componentes totales, ¿no? O de las variables totales del circuito. ¿A qué me refiero? Yo quiero saber el diagrama fasorial, cómo queda el voltaje de alimentación con la corriente de alimentación, o sea, con la corriente que viene por aquí. ¿Ya? A esa corriente, recuerden, le llamamos nosotros I sub 0, le pusimos el nombre, ¿no? Con respecto a ese fasor. O sea, yo quiero ver el diagrama fasorial de esto y el diagrama fasorial de esto, ¿ya? No quiero ver así como ahorita está, ¿no? Individuales en cada componente, sino uno general, de corriente total con voltaje total de alimentación. Y ese diagrama fasorial es este que ustedes ven acá, ¿ya? Es este que ustedes ven aquí. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que tenemos aquí nosotros? Tenemos esto, ¿no? El voltaje total, el fasor del voltaje, que es este que está aquí, este es el fasor del voltaje, aquí le están llamando V sub 0, yo le llamé V a él, este de aquí que es el V, el fasor V, ¿ya? Dice que es igual a BR más BL más BC, a eso es igual. Entonces, aquí está BR, aquí está BL y aquí está BC. Ya, los fasores se suman como si fuesen vectores. ¿Recuerdan cómo se sumaban vectores? Si yo tengo, por ejemplo, yo tengo un vector, no sé, uno así para acá, otro para acá y otro para arriba, digamos, apuntando, perdón, apuntando perpendicularmente para arriba, este último. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Tengo otro así sumando. Entonces tengo un vector B1, B2 y B3 y quiero sumar a los tres vectores. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan? Tocaba tomar uno de los vectores, ¿ya? Por ejemplo, el B1 y le añado luego la cola del B2, le añado en la punta del B1, ¿ok? Voy a dibujar eso. Estoy haciendo suma de vectores, ¿no? De manera gráfica. Entonces aquí viene el B2, por ejemplo, que apunta para arriba, ¿ya? Y me queda el B3, la cola del B3 la pongo en la punta del B2. Ahí, ¿no? Ahí está el B3, ¿ya? Y el vector resultante, el vector total de la suma de esos tres vectores, es el vector que une la cola del primer vector con la punta del último vector. Este de aquí sería el vector resultante, ¿no? BR llamémosle, vector resultante. En los fasores es la misma cosa, se hace de la misma manera para sumarlos gráficamente. Entonces, ¿cómo lo sumo yo gráficamente estos fasores? Si tengo el BR, le voy a sumar al BR el BL, aquí lo voy a sumar al BL, ya, ahí está el BL, y luego le resto el BC, ¿no? Le sumo, perdón, el BC, pero el BC está apuntando para abajo, entonces se va así como para abajo, ahí está el BC. Y el vector resultante, como nos dice nuestra ecuación, el vector resultante va a ser la suma de BR más BL más BC, ¿no? Y ese es el voltaje de la fuente. Entonces,
El voltaje de la fuente, el voltaje B, lo voy a poner con color conche vino. El voltaje de la fuente, el voltaje B sería unir el origen, ¿ya? Con el final de esos vectores sumados. Entonces, este es el voltaje B, ¿no? Que se asemeja mucho al gráfico que está acá, ¿no? El voltaje B me queda así, ¿ya? Y aquí está ese ángulo phi que han dibujado ahí, ¿ya? Ahí está el voltaje, el ángulo phi, lo voy a poner con color negro tal como está allá. Entonces, este de aquí es el mismo ángulo phi, ¿no? Que está aquí, ¿ya? Entonces, así es como se hace el diagrama fasorial, pues, de este circuito, ¿ya? Así es como se lo desarrolla. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos unas expresiones, ya que nos dicen cómo calcular, por ejemplo, la magnitud del vector resultante. El vector resultante es este que está aquí, o fasor resultante, ¿no? Entonces, acá le llamaron B sub 0, yo le estuve llamando B, ¿no? Si quieren calcular la longitud de este fasor B, ¿ya? Este fasor de aquí es el mismo que está acá, ¿no? Ya, sino que yo aquí expliqué cómo se lo calcula. Ya, entonces, la, la magnitud, la longitud de este fasor se calcula con esta expresión, ¿ya? Sería igual a la raíz cuadrada de BR al cuadrado más BL menos BC al cuadrado, ¿ok? Eh, ya, otra forma de calcular la magnitud de este, ¿cómo es que es? Fasor de voltaje, de alimentación, es poniendo la expresión siguiente, ¿no? Sería la corriente multiplicada por la raíz cuadrada de R al cuadrado más, abro paréntesis, omega L menos 1 sobre omega C, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, ¿no? Y hasta ahí llega la raíz cuadrada, ¿ok? Bien, y la impedancia, pues, de este circuito, el módulo de la impedancia sería igual a raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más, abro paréntesis, omega L menos 1 sobre omega C, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, ¿no? Hasta ahí llega la raíz cuadrada. Bien. Ok, bien, recordemos que nosotros podemos aplicar la ley de Ohm, ¿no? Para calcular voltajes, ¿no? O corrientes, siempre y cuando en corriente alterna apliquemos el concepto de impedancia, ¿no? Trabajemos con impedancias. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la potencia de un circuito, ¿no? En corriente alterna. ¿Cómo se comporta la potencia en corriente alterna? ¿Ya? Bien, en corriente alterna, la potencia suministrada por el generador de corriente alterna se calcula igualito como en corriente continua, o sea, hay que multiplicar la corriente por el voltaje, ¿no? ¿Ya? Este, como ustedes pueden ver aquí, esa sería la potencia suministrada, ¿ok? Por el generador. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, expresiones en función del tiempo, por ejemplo, a la corriente la coloco como I sub 0 seno omega t, que es una onda sinusoidal, y al voltaje como B sub 0 seno omega t menos phi, ¿ok? Como que tuviera un ángulo de desfase, ¿ya? Entonces yo voy a obtener toda esta expresión que ustedes ven aquí, ¿ya? Este, bien. ¿Ok? Entonces, esta magnitud, la que ustedes ven aquí, es una función complicada del tiempo, ¿no? Que no es útil desde el punto de vista práctico, ¿ya? Nos permite hallar valores instantáneos de potencia, potencias en puntos específicos, ¿no? En el tiempo, ¿ya? A mí, a nosotros lo que nos interesa realmente es que esta potencia que es fluctuante, ¿ya? Es una onda fluctuante sinusoidal, me interesa ver el promedio de potencia que esta potencia fluctuante genera o en las cargas, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que me interesa saber, ¿ok? Entonces, se desarrollan unas expresiones matemáticas que justamente permiten calcular valores de potencia que son constantes, que son fijos, ¿no? Que no están fluctuando, porque la corriente y el voltaje fluctúan en un circuito de corriente alterna. Entonces es poco práctico ponerme a calcular potencias con algo que está fluctuando.
Entonces asoma el concepto, por ejemplo, de potencia activa o media, ¿ya? Asoma esta ecuación que está aquí, ¿ya? Y esto sí me va a dar una potencia, ¿ya? Que es un indicador de realmente en promedio cuánta potencia está entregando el generador de corriente alterna, ¿ok? Se calcula con valores RMS, esta potencia activa o media, ¿ya? Por ejemplo, B e IE son el voltaje RMS y la corriente RMS del circuito, ¿no? ¿Ya? Y coseno de phi es lo que se conoce como el factor de potencia, ¿ya? El factor de potencia es el ángulo que forma este, el voltaje con la corriente, ¿no? El voltaje con la corriente. Ese es el factor de potencia, ¿ya? Esta potencia se mide en vatios, ¿ok? Bien. Ya, un factor de potencia se considera bueno cuando está entre 0,8 y 0,9, ¿ya? Ya vamos a hablar más adelante de esto de aquí con mayor detalle el factor de potencia. La potencia aparente, ya es otro tipo de potencias que hay en corriente alterna, se calcula de esta manera, ¿no? Se multiplica el voltaje RMS por la corriente RMS, ¿ok? Y finalmente la potencia reactiva fluctuante, que es otra clase de potencia que hay en corriente alterna, se determina multiplicando el voltaje eficaz o voltaje RMS por la corriente RMS por el seno del ángulo que forman estas dos cosas, ¿no? El voltaje y la corriente. La unidad de la potencia reactiva es el volt amperio reactivo, mientras que de la potencia aparente es el volt amperio, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces esto es lo que se conoce como el triángulo de potencias en corriente alterna. En corriente alterna, entonces yo tengo tres potencias, ¿ya? Hay una potencia más, que es la de distorsión, pero de esa no vamos a hablar. Esa es como para cursos un poco más avanzados, ¿no? Pero básicamente estas son las tres potencias que existen en corriente alterna, ¿ya? La distorsión suele ser bastante insignificante en comparación con estas, ¿no? En cursos más avanzados se suele estudiar la potencia de distorsión, que asoma sobre todo cuando hay armónicos, ya que bueno, son conceptos más avanzados que más adelante ustedes los van a estudiar. Bien, entonces, como pueden ver, la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente forman un triángulo, ¿ya? El coseno de este ángulo se conoce como factor de potencia, ¿no? Este angulito de aquí es el phi. El coseno de ese ángulo es el factor de potencia. Como ustedes pueden ver, la ecuación del factor de potencia es P sobre S. Es la relación que hay entre la potencia activa, que es P, dividido para la potencia aparente, que es S. Entonces, ¿qué es el factor de potencia? El factor de potencia es un indicador que nos dice cuánta potencia útil realmente está utilizándose en una carga, en comparación con toda la potencia que esa carga recibe. ¿Ya? Recuerden que la potencia que recibe una carga en corriente alterna está compuesta por la potencia reactiva y por la potencia activa, por estas dos, ¿ya? Y la potencia aparente es una potencia que, re- eh, que relaciona estas dos potencias, ¿no? Por eso es más grande que las dos, ¿ya? La potencia aparente se puede calcular así, ¿no? La potencia aparente S va a ser igual al P al cuadrado más Q al cuadrado. Ya, entonces relaciona las dos potencias, la potencia aparente. ¿Ya? Entonces la P es una potencia activa, es una potencia útil, es una potencia que llega a una carga y genera un trabajo útil. Por ejemplo, la potencia activa es la encargada de hacer que un motor se desplace, se mueva, empiece a rotar, ¿no? La potencia reactiva es necesaria para la máquina también, para ese motor, ¿no? Pero es la potencia activa la que realmente se transforma en trabajo mecánico en el motor, ¿ya? En una resistencia eléctrica, la potencia activa es la que calienta a la resistencia, ¿no? Las resistencias solo tienen potencia activa, ¿ok? No tienen nada de potencia reactiva, ¿ok? Entonces, el factor de potencia es eso, es cuánto se está usando de la potencia total, ¿ya? En la carga, ¿no? De la potencia activa, cuánto se usa en la carga, ¿ok? Un factor de potencia de uno, ¿cuándo se da? Se da cuando la potencia P es lo suficientemente grande como para igualar a la potencia S. Porque P sobre S me va a dar uno, ¿no?
P sobre S me va a dar 1 siempre y cuando la S valga lo mismo que la P. O sea, esto de aquí que se convierte en P. Me queda P sobre P y ahí me va a dar 1. Y ese es el máximo factor de potencia. ¿Ya? ¿Cuándo sucede eso entonces? Cuando la Q desaparece, cuando la Q se va para abajo, se va haciendo cada vez más y más pequeña hasta que llega a desaparecer y en ese momento la potencia P se hace la misma que la potencia S. O sea, esta línea de aquí baja, baja y baja hasta que se ubica justo aquí con la potencia P, ¿no? Y en ese momento P es igual a S, ¿no? Y se dice que el factor de potencia es el mejor posible, ¿ok? Es el más alto posible, ¿ya? Porque para que el coseno de un ángulo de 1 es porque estamos en el pico de esa función, ¿no? Coseno, ¿ya? O sea, tenemos un ángulo de 0 grados. Ahí yo tengo el máximo valor del coseno. Recuerden que la función coseno es así, ¿no? Es así. Esa es la función coseno. Coseno de phi. Este es el ángulo phi, ¿ya? Entonces aquí vale 1 cuando el ángulo es 0 grados. Y este es el máximo valor posible, 1. Los picos, ¿no? Acá abajo vale -1. ¿Ok? Entonces el máximo valor se da es 1 y se da cuando yo tengo 0 grados. Entonces, si el ángulo vale 0 grados, si yo mando para abajo la potencia aparente, ¿cómo la mando para abajo? Haciendo que la potencia reactiva se haga cada vez más y más pequeña. Haciendo prácticamente desaparecer a la potencia reactiva, yo hago que la potencia aparente, que es esta línea aquí, la hipotenusa de este triángulo, se me ponga encima de la potencia P. ¿Ya? O sea, he hecho que P sea igual a S. Y con eso, aquí en esta división, me queda 1, que es el máximo factor de potencia. 1. ¿Ya? El factor de potencia tiene que ser alto, ¿ya? Normalmente se busca que sea alto. En las cargas que se alimentan con corriente alterna, normalmente se busca que sea alto el factor de potencia. O sea, que esté cercano a 1. 1 es el máximo valor. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Porque la potencia reactiva es una potencia que, bueno, es necesaria para que las máquinas eléctricas funcionen, ¿ya? Pero que en exceso realmente no causa gran beneficio porque es la potencia activa la que genera el trabajo, la que hace que la carga haga lo que a uno le interesa que haga, un trabajo mecánico. Ya, por ejemplo, si es un motor, ¿ya? Eh, entonces, a mí me interesa reducir la potencia reactiva, ¿ok? No la voy a poder desaparecer porque las máquinas la necesitan para trabajar, ¿no? Es parte de su operación, ¿ya? Pero sí me interesa reducirla lo más posible como para tener esto de aquí casi, P igual a S. ¿Ya? Y eso es porque en los generadores eléctricos que ya nosotros tenemos, pues los sistemas eléctricos se alimentan desde generadores eléctricos y estos generadores pues producen corrientes, ¿no? Están entregando corrientes y esas corrientes tienen que alimentar o tienen que ser parte de la potencia reactiva, pero también de potencias reactivas. Entonces, si yo tengo mucha potencia reactiva, yo lo que voy a tener es una parte de la corriente generada por el generador que se va a utilizar para generar potencia reactiva. Entonces, voy a tener un exceso de corriente en los generadores. ¿Ya? Una corriente que no me está haciendo realmente trabajo útil. La potencia activa es la que hace trabajo útil en las cargas. Entonces, esta potencia de aquí lo único que hace es aumentarme el valor de corriente. La potencia reactiva lo único que hace es aumentarme el valor de generación el valor que genera el valor de corriente que genera el generador, ¿ya? Me lo hace más alto. Y los generadores, pues, son máquinas que si sube mucho la corriente se empiezan a deteriorar. Entonces, es importante mantener limitado este valor de potencia, ¿ya? De potencia reactiva, ¿ok? Bien, tal vez no he explicado todavía cuál es la diferencia o por qué asoma la potencia reactiva. Voy a explicarlo a continuación. La potencia reactiva está relacionada con los elementos reactivos, los cuales son el inductor y el condensador. Es la potencia que el inductor y el condensador necesitan para funcionar. Esa es la potencia reactiva, ¿ya?
Ustedes saben que nosotros cuando tenemos un inductor y a ese inductor lo alimentamos con corriente, ¿qué asomaba? Asomaba un campo magnético, ¿no? Alrededor del inductor, un campo magnético. Ahí está el campo magnético. Y ese campo magnético está fluctuando, ¿no? El campo magnético fluctúa con respecto al tiempo, ¿ya? Porque la corriente es fluctuante, es una corriente alterna, entonces fluctúa ese campo magnético con el tiempo, ¿ya? El campo magnético es energía, ¿ya? Es energía. Entonces, la energía del campo magnético está fluctuando con respecto al tiempo. Está creciendo, está disminuyendo y así está fluctuando esa energía. ¿Ya? Potencia es igual a la energía dividido para el tiempo. ¿Ok? Entonces, fíjense, el campo magnético es a la larga, es energía y puede ser visto también como una potencia cuando lo divido para el tiempo, ¿no? A la energía que tiene ese campo magnético la divido para el tiempo y tengo la expresión de potencia, ¿no? A esta energía que tiene el campo magnético no le llamamos potencia P, sino que le llamamos, ¿cómo le llamamos? Le llamamos potencia Q, potencia reactiva, que justamente es esta potencia que está aquí, la potencia reactiva, ¿no? Es la potencia que tienen el campo magnético del inductor o el campo magnético, el campo eléctrico, perdón, del capacitor, ¿ok? Que son potencias fluctuantes, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Esta potencia que está en los inductores, ¿no? Involucrada con los campos magnéticos de los inductores, o la que está relacionada con los campos eléctricos fluctuantes en los capacitores. No es una potencia que realmente a la carga como tal le sirva, ¿no? Por ejemplo, si es un motor eléctrico, el motor eléctrico tiene puros bobinados. En los bobinados van a haber campos magnéticos, ¿ya? Va a haber energía, pero esa energía de esos campos magnéticos realmente no tiene ya, no es la que hace que la carga se mueva como tal, o sea, que el eje del motor empieza a desplazarse, a moverse. Ya, esa energía simplemente está ahí como parte de la operación de la máquina, pero no es la que genera realmente un trabajo útil en la carga. Esa, la otra potencia, la potencia activa, esa sí es la que genera el movimiento de la carga, ¿no? Mecánico de la carga en el motor eléctrico. ¿Ok? Entonces, esta potencia de aquí existe por el tipo de operación de las máquinas, ¿ya? Pero no está relacionada ya con la potencia que hace, pues, un trabajo útil, ¿no? En una máquina eléctrica, ¿ok? Sin embargo, existe, como pueden ver. Por naturaleza, existe, porque si yo hago circular una corriente por un inductor, aparece el campo magnético y entonces yo voy a tener potencia reactiva Q. Y en un condensador, si yo voy a circular corriente por el condensador, aparece el campo eléctrico y por lo tanto yo voy a tener potencia reactiva, ¿no? Capacitiva sería en ese caso, en ese condensador, ¿ya? Bien, nosotros entonces tenemos en estos circuitos de corriente alterna, tenemos potencias aparentes, que como les digo, sería ya combinando la potencia activa y la potencia reactiva, que aparece la potencia aparente. La potencia activa, que es la que está relacionada con el movimiento, no con el movimiento, está relacionado con el trabajo útil en una carga, ¿ya? Y la potencia reactiva, en cambio, que está relacionado con los principios de operación o principios físicos que tienen, que se involucran en estos elementos pasivos. Por ejemplo, en el inductor, el campo magnético se almacena energía, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos una potencia en ese campo magnético y esa potencia no le llamamos P, sino que le llamamos Q. Es una potencia reactiva. ¿Ya? Eso en el inductor y en el capacitor, en cambio, se almacena la energía en el campo eléctrico. ¿Ya? Y eso es energía, evaluada en el tiempo, se vendría a ser una potencia reactiva. ¿Ok? Bien, este, ya, la potencia aparente le llaman así porque puede aparentar ser algo, ¿no? O sea, recuerden que a mí lo que me interesa más es que exista potencia activa, ¿no? La potencia reactiva yo más bien la trato de disminuir, ¿no? Tener gran cantidad de potencia reactiva, ¿no? Eh, entonces, la potencia aparente a veces la comparan como que fuese, hacen como una analogía, ¿no? Como que si ustedes tuvieran un vaso de cerveza, ¿ya? En donde
el agua, ya, la cerveza, el líquido de la cerveza, es lo que le llamaríamos la potencia activa, ya. Nosotros nos interesa bebernos el líquido, ¿no? Arribita está, pues, tenemos la espumita de la espumita de la cerveza, ¿no? Esa no hace nada útil ya para la carga como tal, sino que es parte de la operación de los componentes pasivos. Entonces, a esa le llamamos Q, a esa le llamamos Q, potencia reactiva, y a la combinación de las dos cosas le conocemos como S, ¿no? S de potencia aparente. Le decimos aparente, ya puede aparentar algo. ¿Qué tal que en este vaso de cerveza sea pura espuma, ¿no? Y poquita potencia activa? Entonces, en ese caso, aparenta, la potencia aparente es un valor alto, pero resulta que es pura potencia reactiva en lugar de potencia activa, ¿no? Entonces, bueno, de ahí proviene ese nombre, ¿no? Potencia aparente, ¿ya? Potencia aparente. Bien, nosotros tenemos ya el momento que vamos a hacer cálculos con corriente alterna, trabajamos con valores eficaces, ¿ya? Valores eficaces. Entonces, el valor eficaz, recuerden, se determina tomando el pico de la onda sinusoidal y dividiéndolo para raíz de 2, ¿ok? El valor efectivo eficaz o RMS de una corriente periódica se define como la corriente continua que entrega la misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica, ¿ok? Así se define el valor RMS. Bien, aquí nosotros vamos a ver las ecuaciones de potencia en corriente alterna, ¿no? El valor RMS, recuerden, se lo determina así, ¿no? Sería ya como fasor, ¿no? Nosotros podemos determinar fasores, ¿no? Con valores RMS. Nosotros hasta ahora hemos identificado fasores, pero con valores pico, ¿no? Siempre con el valor máximo, ¿ya? De las ondas. Por ejemplo, en este ejemplo aquí el valor máximo era 20, ¿no? Entonces yo decía que el fasor aquí es 20, ¿ya? De este voltaje de aquí, yo dije que el fasor de ese voltaje es igual a 20 con un ángulo de menos 15 grados, ¿no? Aquí está el ángulo y acá está la amplitud. Ya, ahora vamos a sacar, para hacer cálculos de potencia de corriente alterna, vamos a trabajar con valores RMS, ¿ya? Con valores RMS. Y a los fasores vamos a hallarlos como fasores, ¿ya? Ya no como fasores del voltaje, fasores de valores eficaces. Eso es lo que vamos a determinar. Entonces aquí ya no es 20, sino que vamos a poner 20 sobre raíz de 2. La amplitud dividido para raíz de 2 porque ese es el valor RMS y el ángulo sigue siendo 15 grados, ¿no? Y con estos valores eficaces es que nosotros vamos a hacer cálculos, por ejemplo, de potencias, ¿ya? Con este tipo de fasores que vamos a hacer cálculos de potencias, ¿ya? Con valores, con fasores con valores eficaces. Bien, entonces, aquí yo tengo, ¿no? Si yo quiero calcular entonces el fasor del voltaje como con valores eficaces, sería entonces el fasor de voltaje dividido para raíz de 2. La corriente RMS, ya, como fasor sería el fasor de la corriente. El fasor de la corriente es tomando en consideración valor pico, ¿no? Sería IM con el ángulo phi, ¿ya? Este de acá sería el BM, voltaje máximo con el ángulo phi, ¿ok? Entonces el IRMS sería justamente dividir ese IM dividido para raíz de 2. Acá sería el BM sobre raíz de 2, ¿no? Ese sería el BRMS. Esto de aquí ya sería el BRMS. Y esto de acá pues sería el IRMS. Esperan un ratito, por favor.
Bien, y la impedancia pues se puede calcular ya sea con los fasores con valor pico o los fasores con valor RMS, ¿ya? Con cualquiera de esas dos. Ya, el factor de potencia se calcula con la ecuación que se muestra aquí, es P sobre S, ¿no? O si tienen el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente, le sacan el coseno a ese ángulo, ¿ya? Y así se puede calcular también el factor de potencia, ¿no? Coseno de phi. Bien, entonces la potencia activa es el valor eficaz por la corriente eficaz por el coseno del ángulo, ¿no? Eso es la potencia activa, ¿ya? Eh, la potencia aparente coloca en el voltaje RMS, o sea, el fasor del voltaje eficaz, el fasor de la corriente eficaz conjugado, ¿ya? Esto es conjugado, o sea, con la parte imaginaria cambiada de signo. Y esa es una manera de calcular la potencia aparente, ¿no? O también la pueden calcular, o bueno, más bien, eh, en forma polar, como un fasor en forma polar, ¿ya? A la potencia aparente la pueden calcular así, ¿no? Multiplicando los valores eficaces y colocando el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente, el ángulo phi, ¿ya? Aquí dice, ¿no? Ángulo de desfase de la corriente con respecto al voltaje, ¿no? Es el ángulo phi. ¿Ya? Ojo, dice aquí hay puesto una nota en esta diapositiva. Dice, el voltaje BRMS e IRMS con cursivas, escrito con cursivas, no son lo mismo que BRMS e IRMS escrito con negrita en esta diapositiva. Dice, recuerde que BRMS y IRMS escrito con negrita son fasores, ya que se han escrito con la letra negrita. En cambio, BRMS y IRMS escritos con cursiva son las respectivas magnitudes de esos fasores, ¿no? BRMS y IRMS, ¿no? Respectivamente. Muy bien. Bien. Bueno, seguimos hablando de lo que es esto del cálculo, ¿no? De las potencias. Ya, recordemos, ¿no? Que con la ley de Ohm yo puedo calcular, pues, el voltaje, ¿no? O la corriente, trabajando con la impedancia, ¿no? En estos circuitos alimentados con corriente alterna, ¿ya? Eh, si quiero calcular la potencia aparente, tengo esta ecuación de aquí, ¿ya? Potencia aparente es igual a la corriente RMS al cuadrado multiplicado por la impedancia, o también puede ser igual al voltaje RMS al cuadrado dividido para la impedancia, el conjugado de la impedancia. Ya, estas ecuaciones, no sé si ustedes se recuerdan, deberían recordarse, se asemejan mucho, se acuerdan a cuando uno quería calcular la potencia en una resistencia, ¿no? Que se la podía calcular con I cuadrado por R, o también se podía calcular con B cuadrado sobre R, ¿no? Estas dos ecuaciones se asemejan mucho a las ecuaciones que están indicadas aquí abajo, ¿ya? Sino que aquí no es resistencia R, ni potencia activa tampoco P, sino que es potencia aparente S y se trabaja con la impedancia Z, ¿ya? Entonces, esta ecuación también se puede usar, ¿ok? Estas dos ecuaciones aquí, para hacer cálculos de potencia aparente. Ya, en vista de que la impedancia es igual a la resistencia más J, reactancia total del circuito, X, entonces nos queda que la potencia aparente puede ser igual a esto que está aquí, ¿no? Y la corriente al cuadrado RMS por la resistencia es la potencia activa. Corriente al cuadrado RMS por la reactancia total del circuito por J, eso es la potencia reactiva Q, ¿no? J, ¿ya? Por lo tanto, P y Q son la parte real e imaginaria de S, ¿no? Respectivamente. P es lo que se conoce como potencia activa y Q se conoce como potencia reactiva. Entonces, P es la parte real de la potencia aparente y Q es la parte imaginaria de la potencia aparente. P se puede calcular con esta ecuación que está aquí, corriente RMS al cuadrado por la resistencia, y Q con la ecuación que está acá, corriente RMS al cuadrado por la reactancia total del circuito. Entonces, fíjense en aquí, este es el triángulo de potencias, ¿ya? Aquí está la potencia activa P, que es la parte real, ¿ya? De la potencia aparente, por eso está así horizontal. La parte imaginaria Q está vertical porque es la parte imaginaria en este triángulo. Y la potencia aparente pues está indicada aquí, no es la unión, es la hipotenusa de este triángulo. ¿Ya?
Eso sería, ¿no? Aquí la potencia reactiva está apuntando para arriba, ¿ya? La potencia reactiva, si apunta para arriba, quiere decir que se trata de una potencia reactiva inductiva. Si apunta para abajo la potencia reactiva, se trataría de una potencia reactiva capacitiva, ¿ya? Ya, muy bien. Ya, nosotros también tenemos lo que es el triángulo de potencias, ¿ya? Eh, ya, la potencia alterna entonces nos forma este triángulo de potencias, ¿no? Cuando la potencia reactiva está apuntando hacia arriba, estamos hablando de una potencia reactiva inductiva y se dice que el factor de potencia es un factor de potencia en atraso, ¿ok? Si la potencia reactiva apunta hacia abajo, ¿ya? El factor de potencia se dice que está en adelanto, ¿no? Cuando la potencia reactiva apunta hacia arriba, cuando en el circuito eléctrico tenemos más componentes inductivos, un valor más alto de componentes inductivos que de capacitivos. Ahí la potencia reactiva apunta hacia arriba y se dice que el factor de potencia está en atraso. Si los componentes capacitivos del circuito eléctrico alimentado con corriente alterna son más altos que los inductivos, entonces la potencia reactiva va a apuntar hacia abajo, ¿no? Es negativa y se dice que el factor de potencia está en adelanto, ¿ya? Por eso dice que la carga es predominantemente capacitiva cuando la Q es menor que cero, es decir, cuando la Q es negativa, ¿ya? Y es predominantemente inductiva cuando la Q es mayor que cero, es decir, cuando la Q es positiva, ¿no? Eso, eso básicamente. ¿Ya? Aquí ustedes ven triángulos de potencias, ¿ya? Con un factor de potencia en atraso y acá un triángulo de potencia con factor de potencia en adelanto. Y ven que aquí está el ángulo phi, ¿no? El ángulo phi es el ángulo que forma P con S. P es la potencia activa y S es la potencia compleja o aparente, ¿ya? Entonces, este ángulo phi de aquí se conoce como el ángulo de carga, ¿no? Es el mismo ángulo, ¿ya? Si ustedes tienen la impedancia, ¿ya? Y dibujan, por ejemplo, yo tengo la impedancia, que es igual a R más JX, ¿no? Y yo dibujo el triángulo aquí de la impedancia, me va a quedar un ángulo. Ese ángulo es el mismo ángulo que asomaría en el triángulo de potencias, ¿no? El triángulo de carga y el triángulo de potencias comparten el mismo ángulo, ¿ya? Ojo con eso. Bien, lleguemos hasta aquí para esta clase. Gracias.